El movimiento circunferencial es aquel en el que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria circular alrededor de un punto fijo. Este tipo de movimiento es muy común en la vida cotidiana y lo podemos observar en objetos como un ventilador, una rueda de bicicleta, un carrusel o incluso en el movimiento de los planetas. En el movimiento circunferencial, el objeto puede mantener una rapidez constante, es decir, puede ir siempre a la misma velocidad en cuanto a magnitud. Sin embargo, aunque la rapidez no cambie, la dirección del movimiento sí cambia constantemente, ya que el objeto está girando todo el tiempo. Debido a este cambio continuo de dirección, se considera que el objeto está experimentando una aceleración. Los materiales que utilizamos para el experimento fueron una cuerda y un balde al que luego le introdujimos agua. La cuerda la atamos al balde con agua y luego le dimos varias vueltas. Medimos cuánto tiempo tarda en dar 10 vueltas para calcular la frecuencia y velocidad, y el tiempo fue de 10 segundos. Y luego calculamos la radio, que fue de 0,7 metros. Procedimiento. Para realizar este experimento de movimiento circunferencial utilizamos un balde atado a una cuerda para hacerlo girar en una trayectoria circular. Primero, medimos el radio del movimiento, que fue aproximadamente 70 centímetros, es decir, la distancia desde el centro de giro hasta el objeto. Luego, hicimos girar el objeto de manera constante e iniciamos la medición del tiempo con un cronómetro. Contamos cuidadosamente un total de 10 vueltas completas, asegurándonos de que cada vuelta fuera un giro completo alrededor del punto inicial. Durante este proceso, registramos un tiempo aproximadamente de 10,42 segundos para completar las 10 vueltas. Para obtener resultados más confiables, repetimos el procedimiento varias veces, manteniendo condiciones similares, como la misma longitud de la cuerda y una velocidad lo más constante posible. Además, procuramos evitar errores como contar mal las vueltas y variar la velocidad del movimiento. Finalmente, con estos datos pudimos analizar cómo se realizaron el radio, el número de vueltas y el tiempo en el movimiento circunferencial. En este experimento se analiza un movimiento circular uniforme, donde un objeto realiza varias vueltas en un tiempo determinado. Para representar este movimiento se elaboran tres gráficas: posición angular versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. En la primera gráfica, posición versus tiempo, se utilizó que una vuelta completa equivale a 2 pi radiante, aproximadamente 0.28 de radio. Por eso la posición angular se calculó multiplicando 6.28 por el tiempo en segundo, es decir, θ igual a 6.28 t. Esto explica por qué los valores aumentan de forma constante. La gráfica es una línea recta creciente, lo que indica que el objeto gira con la misma rapidez todo el tiempo. En la segunda gráfica, velocidad versus tiempo, se observa una línea horizontal con un valor constante de aproximadamente 4.4 metros por segundo. Este valor proviene de la relación entre la distancia recorrida en cada vuelta y tiempo. Como el movimiento es uniforme, la velocidad no cambia, por eso la gráfica es constante. En la tercera gráfica, aceleración versus tiempo, se obtiene un valor constante de aproximadamente 27.7 millas por segundo al cuadrado. Este valor se calcula usando la fórmula de aceleración centrípeta, aceleración igual a velocidad al cuadrado entre radio, donde la velocidad es constante y el radio también. Aunque la velocidad no cambia en magnitud, el objeto sí cambia de dirección, lo que produce esta aceleración hacia el centro. En conclusión, las gráficas confirman que se trata de un movimiento circular uniforme, ya que la posición aumenta de forma lineal, la velocidad se aumenta constante y existe una aceleración centrípeta constante. Análisis. En este experimento se analizó un movimiento circular uniforme, donde un objeto realizó 10 vueltas en aproximadamente 9,45 segundos con un radio de 0,7 metros. A partir de estos datos se calculó la velocidad del movimiento, la cual resultó constante. Esto indica que el objeto se movía con la misma rapidez durante todo el experimento. Además, se determinó que la posición aumenta de manera proporcional con el tiempo, lo que confirma que el movimiento es uniforme. Aunque el movimiento es circular, se representó de forma lineal para facilitar el análisis, convirtiendo la posición angular en posición en metros. ¿Dónde podemos ver estos casos en la vida real? En una lavadora. Durante el centrifugado, el tambor gira rápidamente en círculos. En un carrusel, los caballitos giran alrededor de un eje central. En un ventilador encendido, las aspas del ventilador giran alrededor de un solo eje. Ruedas de bicicletas. Cuando una bicicleta avanza, sus ruedas giran describiendo circunferencia. Segundero de un reloj. El segundero de un reloj da una vuelta completa cada 60 segundos. Rueda de la fortuna. En parque de diversiones, este juego gira lentamente de forma circular. Conclusión. ¿Qué aprendimos? Que en un movimiento circular la velocidad es clave. Si giras el balde lo suficientemente rápido, el tiempo que tarda en dar cada vuelta es menor y el agua se mantiene en su lugar. ¿Qué comprobamos? Comprobamos que al girar el balde generamos una fuerza que empuja el agua contra el fondo. Esta fuerza es tan fuerte que le gana la gravedad, evitando que el agua se caiga incluso cuando el balde está boca abajo.